vamos a recibir la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, palabra siempre poderosa, es la palabra del Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 47, voy a invitarles a tomar allí este pasaje. San Juan, capítulo 1, verso 47, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y el 51 dice: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De aquí en adelante veréis el cielo abierto. Gloria a Dios. A Dios es la gloria por su palabra. El Señor le dice a este hombre, Natanael, de aquí en adelante, es decir, desde ese momento en que el Señor se manifestó en carne, de ahí en adelante, a nosotros nos ha correspondido vivir en este tiempo. Yo doy gloria a Dios que no nos correspondió vivir antes de Cristo, sino después de Cristo. Algunos pues desean haber vivido el tiempo de Moisés, de Abraham, de David, del profeta Elías. Grandes hombres de Dios, por cierto, pero a ellos les tocó vivir antes de Cristo. Pero a nosotros nos ha correspondido la gracia de vivir después de que Cristo vino. Y eso es mucho mejor. Ellos tuvieron algo bueno, pero a nosotros nos correspondió lo mejor. Bueno, así lo dice la Biblia cuando habla de todos aquellos grandes hombres y mujeres del antiguo pacto, allí en Hebreos, después de que cita ese gran listado de hombres y mujeres que creyeron en Dios, dice Hebreos 11:39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe en Dios, pero no recibieron lo prometido. Lo prometido era Cristo. Ellos, con todo y lo útiles que fueron para Dios, con todo y las maravillosas experiencias que vivieron, les correspondió vivir antes de que viniera lo prometido o el prometido. Ellos solo por la fe los saludaron de lejos y se alegraron. Abraham vio de lejos el día en que Cristo vendría a la tierra y los saludó por la fe, pero vivió antes de eso. La gracia de Dios ha provisto para nosotros algo mejor. Y lo mejor es Cristo. Cristo es lo mejor. Cristo es el mejor. Nos ha correspondido vivir el mejor tiempo de todos, el tiempo de la gracia de Dios, la cual se ha manifestado a plenitud a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor le dice a Natanael: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que descienden, suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Desde que Cristo vino, los cielos fueron abiertos. Note que no se lo está diciendo a cualquier israelita, sino a uno de quien el Señor dice: tú eres un verdadero israelita, es decir, uno que era conocedor de la ley, que se esforzaba por vivir rectamente delante de Dios según la ley, conocía las profecías que hablaban del Mesías, del Cristo, que para un verdadero israelita
no era otro sino el Hijo de Dios. ¿Y quién era el Hijo de Dios? Pues el Padre eterno manifestado en carne. De tal manera que para un verdadero israelita, el Mesías, el Cristo, era el mismísimo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, habitando en un cuerpo humano. Natanael, como todo verdadero israelita, tenía la expectativa y la esperanza de que a él y a su generación le correspondiera la dicha de ver al Mesías, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. Natanael esperaba que le correspondiera a él el cumplimiento de ese tiempo, del tiempo en que Dios visitaría la tierra en forma de hombre, en forma humana. Y le tocó la dicha de verlo con sus ojos. Jesús en alguna ocasión le dijo a Natanael y a los demás apóstoles: bienaventurados vosotros por lo que veis y oís, porque muchos antiguos, muchos justos desearon ver lo que veis y oír lo que oís y no pudieron. ¿Qué era lo que estaban viendo ellos? A Dios manifestado en carne. Lo estaban viendo con sus ojos, lo podían palpar con sus manos, oír su voz allí en vivo y en directo. Y le tocó a Natanael esa dicha de ver con sus ojos al propio Rey de Israel. Por eso cuando Natanael oyó a Jesús, lo que le dijo, entonces Natanael, como un verdadero israelita, le aplicó el título que solo se le daba a Jehová Dios. Allá en el Salmo 24 le dijo: tú eres el Rey de Israel. Mire la revelación que está recibiendo Natanael. Los israelitas anhelaban ese tiempo en que verían la salvación y la gloria de Israel en forma de hombre. Esos israelitas tenían una celebración, como muchas tantas de las que hemos hablado estos días, una celebración que representaba en forma simbólica y profética del tiempo que inauguraría el Mesías cuando viniera a la tierra. Esa celebración la llamaban el año del jubileo y se celebraba cada 50 años. Es decir, que muchos israelitas la alcanzarían a celebrar una sola vez en la vida, otros ni siquiera una. Esa fiesta del jubileo representaba el comienzo de un nuevo tiempo, de una nueva era, de una era dorada. Era el símbolo de entrar en un tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque el jubileo, el año del jubileo, era un símbolo de la venida de aquel que traería el cumplimiento de lo que realmente significaba esa fiesta. Eran 5 cosas que se daban en el año del jubileo. Quiero que esté muy atento. Número 1, el año del jubileo se daba la liberación de los cautivos. Ese año, todos los que estaban esclavos los dejaban libres. Los dejaban libres. Era el año del jubileo. En segundo lugar, ese año también se celebraba, como ningún otro año, la fiesta de la Pascua. Así comenzaba el año del jubileo, con la fiesta de la Pascua, donde se ofrecía el cordero que garantizaba el perdón de los pecados. Como tercer punto, también en ese año se daba el perdón de las deudas. Todo israelita que vivía durante 49 años bajo una deuda, tan pronto como se iniciaba el año del jubileo, sus deudas eran perdonadas. Escuche esto. Es decir, supongamos, tú debías 50 millones de pesos a alguien y habías venido pagando cuotas, pero todavía debías 30 millones. Pero al mes siguiente iniciaba el año del jubileo, esos 30 millones se te eran perdonados. Tu acreedor no te cobraba más porque el año del jubileo borraba las deudas. En cuarto lugar, se otorgaba la restitución de la herencia. Si alguien durante los 49 años anteriores
había perdido sus bienes, sus propiedades por algún mal negocio, una deuda, etcétera. Cuando se iniciaba el año del jubileo, se le restituía las propiedades, lo que le pertenecía. ¿Para qué? Para garantizar herencia a los descendientes. Y como quinto beneficio del año del jubileo, era que ese año ellos disfrutaban de un favor especial por parte de Dios, porque ese año era año de celebración, no trabajaban ese año. Júbilo es gozo, alegría suprema, celebración. Ese año no trabajaban, estarían sin trabajar en sus casas, en el templo, en las ciudades celebrando. Como era una economía agrícola que dependía del sembrar, del cosechar la tierra, entonces ese año del jubileo ellos no iban a sembrar. Sin embargo, como era el año del favor de Dios, la tierra recibía las lluvias a su tiempo y producía cosechas sin ser labrada. Era algo que venía de parte de Dios. Incluso el año anterior al año del jubileo, las cosechas se duplicaban y hasta se triplicaban para que ellos pudieran dedicarse ese año exclusivamente a celebrar, a dar el año del jubileo, de la alegría. Por eso lo llamaban el año de los cielos abiertos, porque veían el favor de Dios produciendo cosechas, enviando lluvias a su tiempo. Era algo muy especial. Ese año que lo celebraban cada 50 años los israelitas era un símbolo de esa era dorada esperada por todos los verdaderos israelitas. Era conocido como el año agradable de la buena voluntad de Dios. Y ese año solo lo podía iniciar el Mesías cuando viniera a la tierra. Por eso todos los israelitas esperaban que les tocara la venida del Mesías, porque significaría la inauguración de ese tiempo maravilloso. Todas esas fiestas las celebraban los israelitas. Y ahora el Señor le dice a un verdadero israelita como Natanael: mira, lo que ustedes han celebrado, yo lo vengo a cumplir. Eso fue lo que le quiso decir el Señor a Natanael con eso de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Cuando Jesús le dice a Natanael: a ti que eres un verdadero israelita, conocedor de las profecías, conocedor de todas estas cosas, te digo, de aquí en adelante, lo que te estoy diciendo, Natanael, es que todo lo que ustedes los israelitas celebraron durante tantos siglos, yo lo he venido a cumplir. Natanael, el tiempo tan esperado ha llegado. Por eso Jesús, cuando inició el ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido. En Cristo se cumplieron todas estas maravillosas promesas, y de aquí en adelante, de Cristo en adelante, todo ha cambiado. Mis hermanos, mis amados, mis amigos, desde que Cristo vino, todo lo prometido quedó cumplido, porque en Él todas las promesas de Dios son sí y son amén. Ustedes recordarán que en alguna ocasión Jesús entró a una sinagoga precisamente en Nazaret y leyó una de las tantas profecías que hablaban de ese tiempo maravilloso. Y cuando se le entregó el rollo, halló donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
¿Por qué los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús? Porque nadie jamás había leído esa profecía como Jesús lo acababa de hacer. Cada sábado leían esas profecías, pero era una lectura muerta, sin vida. Era algo mecánico, porque nadie podía decirlas con propiedad. Pero ahora, este joven carpintero de Nazaret ha pronunciado cada palabra como si él mismo fuera la palabra viviente, como si se estuviera hablando de él, y es que realmente estaba hablando de él. Entonces, allí está Jesús encarnando esa profecía. Y esta era una de las tantas, como les dije, que hacían referencia a esa dorada época y maravillosa era que sería inaugurado por el Mesías, el Salvador, y que todos los israelitas de todas las épocas esperaban que se cumpliera. Y ahora nadie se quiere ir de la sinagoga. Ya era tiempo de irse, pero todos están mirando a Jesús. Hubo una lectura impactante del profeta Isaías. ¿Quién es ese joven que acaba de leer con tanta propiedad? Ha encarnado cada palabra que ha dicho, porque ha tomado cada palabra como si fuera suya y la ha hecho retumbar en nuestros oídos, y los corazones de todos los presentes estaban expectantes. Un silencio se tomó el lugar de la sinagoga. ¿Y ahora qué sigue? Y Jesús abrió su boca y le dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Oye, qué maravilla. Esa gente no pudo reconocer que el que estaba ahí era el rey de Israel. A lo suyo vino, y lo suyo, los judíos, los verdaderos israelitas, conocedores de estas profecías, no lo quisieron recibir, porque cuando Jesús pronunció esas palabras, dijeron: pero si tú eres el carpintero, tus hermanos y tus hermanas están por ahí, nosotros sabemos de quién eres tú. Ellos no tenían esa revelación, pero Jesús les dijo: miren, ustedes están siendo privilegiados con el cumplimiento de esta profecía. Es decir, de ahí en adelante Jesús inició la era dorada para los que creyeran en él. Jesucristo, mis amados, es nuestro año del jubileo. Él ha venido a traer el año agradable de la buena voluntad de Dios para nosotros. Pero cuando dice año, no se refiere a un tiempo de 365 días, sino a un tiempo maravilloso, o mejor, a un estado en el que hemos entrado por la gracia de Dios. Ahora en Cristo estamos en el jubileo, en la celebración. Estamos disfrutando de las maravillosas bondades y los beneficios de estar allí en ese estado de bendición. Yo quiero que tú entiendas que tú estás en el año agradable del Señor. Pastor, estamos en el peor año de la historia de la humanidad, el 2020, el año de la pandemia, el año de la crisis. Mi amor, pero tú no estás viviendo un año físico, tú estás en el año agradable del Señor. Este año comenzó cuando Cristo vino a la tierra, allí donde estamos leyendo, y no terminará jamás. Es un tiempo eterno desde que Cristo entró en nuestra vida. Porque así como en el año del jubileo habían esos beneficios, Cristo los cumplió, porque el Señor nos ha libertado del poder del pecado y de la potestad de las tinieblas. Así como en el año del jubileo se dejaban libres los esclavos, así hemos sido libres por la verdad que es Cristo. Las deudas, así como le eran perdonados allá, las deudas que teníamos, Jesús las pagó. Me refiero a ese prontuario, a esa factura que estaba en contra nuestra. Cristo la tomó y la clavó en la cruz y escribió sobre ella: la cuenta está cancelada, la deuda está pagada. Por eso cuando Cristo murió, las últimas palabras que dijo fue: hecho está, consumado es.
que en el idioma original se traduce: la factura ha sido pagada. Gloria a Dios. Tú no le debes nada a Dios. Cristo lo pagó todo por ti. Cristo no dejó alguna cuota para pagar. Él lo pagó todo. Somos personas absueltas por la sangre de Cristo. Nadie te puede recordar tus pecados, ni te puede cobrar por ellos, porque Cristo ya pagó, y lo que Él pagó nadie lo puede volver a cobrar. Dios nos ha restituido nuestra herencia también, porque ahora somos hijos y herederos y coherederos con Cristo. Pero hemos también entrado en el gozo del Señor. Estamos descansando como ellos descansaban ese año de sus trabajos. Así nosotros descansamos espiritualmente de la carga agobiante del pecado. Tenemos que trabajar físicamente, obviamente hay que hacerlo así, pero el trabajo, la carga del pecado ya no está sobre nosotros, porque hemos entrado en el año del descanso. Gloria a Dios. Es un periodo que no se termina con los 365 días del año, sino que está en Cristo para siempre. Usted debe apropiarse de sus beneficios de estar en Cristo, porque ya en Él han sido cumplidas todas esas cosas. Usted no debe dejarse esclavizar de nada, no debe volver a la esclavitud del pecado. Aunque todas las cosas no sean lícitas, no todas nos convienen ni edifican. Aunque todo me es lícito, no nos dejaremos dominar por nada, porque Jesús es el Señor, mi Señor, nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, somos sus siervos. Si de alguien vamos a ser esclavos, es de Jesucristo y es de la justicia, pero de nada más. Ya el Señor nos ha perdonado de todo. No debemos dejarnos acusar del enemigo ni de nadie, porque en Cristo somos justificados. En Él tenemos herencia. Hemos sido engendrados y adoptados por Dios como hijos suyos. Por lo tanto, mi querida hermana, hermano, caballero, amigo, no importa el lugar donde vivas, no importa el estrato en el que tú vivas, ni la familia de donde procedas, ahora en Cristo eres hijo, eres hija de Dios, y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eres de la familia de Dios, de la mejor familia de todas. Llénate de esa honra que da el ser hijo e hija de Dios. Vives en el gozo del Señor. Has entrado, ya entraste en el jubileo de Cristo, en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No es que vamos a entrar cuando estemos allí en la eternidad, no, ya entramos. Entramos en Cristo y Cristo entró en nosotros y ya comenzó la fiesta, ya comenzó la fiesta. La seguiremos en la eternidad. No importan los tiempos cronológicos que tengamos que enfrentar, no importan los años del calendario, no importa lo que marque el 2020, nuestro año tiene otras marcas, otros sellos. Estos tiempos que están marcados por diferentes circunstancias, guerras, rumores de guerras, pestes, pandemias, hambres, cuanta cosa con los tiempos están marcados, pero el año del jubileo en Cristo está marcado por el gozo, está marcado por la paz en medio de la tormenta, está marcado por la esperanza en medio de la angustia, está marcado por la presencia de Dios. Aunque haya muerte y haya tinieblas, en Cristo estamos en luz y en vida. Es tiempo de cielos abiertos, es un tiempo de bendición. Estar bendecido no es tener la nevera llena de mercado, eso es necesario, pero hemos aprendido a estar gozosos cualquiera sea nuestra condición física, porque nuestra condición espiritual va de aumento en aumento y de gloria en gloria. De aquí en adelante veréis el cielo abierto, dijo Jesús a Natanael.
Él ya abrió los cielos por nosotros. Ninguno de nosotros los podía abrir, los hizo Él, el Rey de los cielos. Amado, amada, tú no estás bajo angustia ni bajo un tiempo de caos, tú no estás en un mal tiempo, tú estás en el tiempo agradable, en el buen año. Todos los años de nuestra vida estamos en el buen año del Señor. Es verdad que en el mundo hay angustia, hay temor, hay inseguridad, hay tinieblas, el maligno gobierna, pero nosotros estamos en otro estado de bendición, de libertad, de gloria y de gozo. Es el buen año del Señor. No son 365 días, es una eternidad. De aquí en adelante, desde que Cristo vino, esto cambió para siempre. Y gloria a Dios, que estamos en el buen año del Señor. Bendito Dios, bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias porque nos has libertado del pecado, porque nos has perdonado las deudas, porque has dado restitución de herencia espiritual, porque nos has abierto los cielos. Ya yo no abro los cielos, están abiertos para mí y me puedo gozar porque el reino de Dios vino con Cristo a mi corazón y Él es Señor y Rey. Alaba su nombre, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, adore al Señor, adore al Señor.